yo a contarles algo que me pasó. La hembra que tenía solito me dejó. Como me encuentro triste, ahora voy a buscar una nueva compañera para poderla olvidar. Ya las fiestas se acercan, solo no quiero estar. Quiero una hembra nueva para gozar el carnaval. Tiene que ser muy alegre al bailar, que a todas partes que llegue esté a gozar, que tenga mucha energía para aguantar, que goce los 4 días del carnaval. Yo quiero gozar el carnaval, yo quiero bailar el carnaval, vamos a gozar el carnaval, vamos a rumbear el carnaval, vamos a bailar el carnaval, yo quiero gozar el carnaval. Eso es una cumbia panameña, porque Panamá, hasta una fecha tan cercana como 108 años atrás, era simplemente un pedazo de Colombia. Fue el proceso de construcción del Canal de Panamá y los intereses del comercio mundial y la preponderancia de Estados Unidos en el área, lo que forzó una partición de Colombia, secesionándose el istmo, que por demás había sido histórico. No olviden que en 1828, cuando a Simón Bolívar se le ocurrió convocar un congreso anfictiónico, es decir, para la integración subregional, él elige a Panamá porque ya estaba claro que aquel era el punto de cruce, el enclave ideal para el comercio entre las 3 Américas. Les decía que Panamá había sido Colombia y muchos de los usos, modos, costumbres de la idiosincrasia panameña es esencialmente colombiana. Yo conocí algunas personas que nacieron siendo colombianas y ahora muy ancianas ya eran panameñas. Todo esto en la oportunidad de analizar con ustedes el triunfo y tragedia, el auge y caída, apogeo y perigeo de Manuel Antonio Noriega, quien llegó a finales de 2011 en condición de prisionero extraditado al país que había gobernado décadas atrás, el país que se rindió a su dominio militar, a su dictadura. Y claro que las primeras imágenes que tenemos son las de un anciano desfalleciente, pasar buena parte de su vida preso, incomunicado y evidentemente que deprimido, porque Noriega demuestra más de los 77 años que tiene. Su abogado en Panamá ha dicho que le dieron varios infartos cerebrales, esos son unos pequeños ACV. En todo caso, evidentemente que acusa el paso del tiempo, es un anciano desfalleciente. Y me pregunto,
¿cuándo leeremos las memorias del preso más famoso de América Latina? Un caso pocas veces visto en la historia universal, de un hombre que pierde el poder y es hecho prisionero y luego discurre décadas, interminables décadas de su vida detenido, y no solamente detenido, sino incomunicado, porque es que no se conoce una grabación ni un comunicado político, apenas referencias de terceros, que si abrazó una fe cristiana, que si cambió su esquema mental. Pero poco se sabe de lo que ha sido la vida de Noriega en prisión. Que por qué está preso siendo que un conjunto de dictadores tan o más sanguinarios que él, con un prontuario de violencia, de expoliación, de sojuzgamiento de sus países, igual o peor muchas veces que el de él, apenas si conocieron un breve periodo de la cárcel? Bueno, porque es que Noriega se metió con intereses, confrontó a enemigos intocables y las consecuencias las ha pagado casi que por el término natural de sus vidas. Hoy parece mentira que 40 años atrás aquel joven ingeniero militar que por pura suerte heredó la cumbre del poder político y militar básicamente, y entonces también económico y por ende social del pequeño país centroamericano, haya terminado de tan mala manera su actuación pública y prácticamente su vida biológica. Pero tenemos que entender el origen de Noriega para comprender también sus limitaciones. Un hombre de extracción muy humilde, como la mayoría del pueblo panameño. ¿A qué se dedica un muchacho panameño o colombiano o de cualquier nacionalidad naciendo en la más profunda pobreza? Asume la carrera de las armas como un modo de movilidad social, y Noriega debió ser inteligente. Se los digo porque primero lo enviaron a estudiar en la Academia Militar de Chorrillos, allá donde mismo estudió Marcos Pérez Jiménez, de donde egresó Manuel Apolodoro Odría, el dictador peruano. De allí salió Noriega. Con el grado de ingeniero militar, habla bien de su capacidad intelectual, haber desarrollado esa carrera específica, porque muchos se gradúan apenas de licenciados en Ciencias y Artes Militares. Él tenía la doble condición de ingeniero militar. Luego, en esa casa de talentos, porque los norteamericanos siempre estuvieron buscando en América, en el conjunto de América Latina, los militares que pudiesen encabezar primero los ejércitos de sus países y luego eventuales gobiernos, porque es que en la visión estratégica norteamericana los militares constituían un recurso accesible para mantener a los países tranquilos. Si a Noriega los norteamericanos lo vieron con aptitudes y lo incorporaron a la Academia de las Américas, Escuela de las Américas, así se llamaba, una escuela de entrenamiento continental por donde pasaron una serie de personajes históricos de América Latina, pues allí estudió Noriega, y no hay mayores datos sobre su carrera al poder, solo que aparece en el elenco del hombre fuerte panameño, porque en Panamá hubo un golpe de Estado en 1968 que apartó, subieron de súbito un grupo de oficiales de mediana graduación, muy jóvenes, todos ellos, encabezados por Omar Torrijos. Fue un grupo de comacates los que dan el golpe del año 68. Para entonces Noriega, que es menor que Torrijos y que el elenco de los militares que toman el poder, es una figura del segundo o tercer plano. Cómo en la década de la preponderancia de Torrijos logró convertirse en el segundo a bordo, habla también bien
de la inteligencia natural que debió poseer el que luego terminaría siendo llamado hombre fuerte, dictador, aunque en estricto sentido siempre quiso guardar los atributos formales del poder y tener cacasenos que lo ejercieran en nombre suyo. Ahí hay algunas estampas de Omar Torrijos. Digamos que la vida de Noriega solo es comprensible a partir, primero, del apoyo, del favoritismo que logró conseguir con Omar Torrijos, que en verdad fue el hecho histórico preponderante, un caudillo de masa, un hombre a quien lo favoreció una imagen fuerte, un desempeño audaz y la coyuntura histórica. Con Jimmy Carter en el poder, Omar Torrijos consiguió negociar un tratado para la recuperación de la soberanía en el Istmo, allí en el pedacito donde está construido el Canal de Panamá, que jamás lo hubiese logrado con el presidente Foro, mucho menos con Nixon, jamás con Ronald Reagan. Eso se lo dio Carter, porque es que Carter es un hombre de apertura, un personaje fuera de serie. También lo ayudó que en aquellos años 70, abanderado por Carlos Andrés Pérez, la socialdemocracia buscaba tender puentes para convertir algunos personajes de fuerza en hombres democráticos. Entonces agarran a este coronel que ha dado un golpe de Estado y lo catequizan en el ideario socialdemócrata y lo relanzan como un caudillo de masas que lo va a seguir siendo hasta su muerte. La muerte de Torrijos, hemos hablado sobre eso en otros programas, fue sospechosa, un accidente de aviación, de repente le abrió el camino al poder, que no fue inmediato, al jefe de su órgano de inteligencia. Porque digamos que Noriega fue en la política panameña una especie de Laurenti Beria, el hombre que dominaba la inteligencia, el espionaje, el contraespionaje, y valiéndose de esos mecanismos, logró ascender en el término de un bienio, 2 años, fue subiendo progresivamente, eliminando rivales hasta llegar a encumbrarse. Ahí hay una estampa de las últimas de Torrijos, porque pienso que Torrijos de alguna manera pensaba que Noriega en el futuro podría llegar a ser. La imponderable estuvo precisamente en el accidente de aviación. ¿Qué pasa con un muchacho, digamos, cuarentón, que de repente le cae como venido del cielo la cumbre del poder militar, político, económico, social de su país? Tiende a perder la perspectiva, que fue lo que ocurrió con Noriega. Y Noriega, que ya ustedes lo ven en la foto, nunca fue un hombre agraciado, más bien tuvo un diformismo facial. El acné lo afectó severísimamente. Tampoco fue un comunicador, apenas si lograba expresarse en público. Nada del carisma. Entendía al principio sus limitaciones y entonces fue delegando el poder, haciendo elegir varios presidentes títeres, Manuel Solís Palma, Eric Arturo del Valle. Hubo varios que intentaron encabezar la transición de la dictadura a la democracia, pero en el fondo se topaban con el servilismo, el besamanismo, las instituciones castrenses y civiles todas estaban al servicio del hombre fuerte, el que repartía favores, el que hizo rica a mucha gente, y las operetas se caían por su propio peso. Al final, ganando o perdiendo, los personajes civiles terminaban saliendo abruptamente de la escena pública, y ya en los últimos días Noriega aceptó que la Asamblea Nacional lo convirtiera, lo nombrara jefe supremo político y militar de la República, pero ya estaba en marcha la invasión que le terminaría costando el poder. Les decía que Noriega enloqueció. Solo así entiendo que permitió que un grupo de seguidores suyos apaleara en público a connotados dirigentes opositores. Ese flaquito que está allí era un empresario, Guillermo Bilford, que aspiró a la segunda vicepresidencia del país
y siendo un hombre venerable, ancianito ya, uno de los paleros, cabilleros que estaban al servicio de la dictadura, lo golpeó salvajemente, lo apaleó ante las cámaras de televisión. Esa imagen dio la vuelta al mundo entero. Bill Ford tiene antecedentes norteamericanos. Yo pienso que eso pesó en la decisión de la Casa Blanca de apresurar la invasión, que ahora pienso, ¿cómo Noriega podía estar tan loco para desafiar al poder supremo militar, tecnológico, de la potencia que lo había llevado allí, de cuyas entrañas, porque entiendo que tuvo relación con la CIA, de alguna manera él provenía? ¿Por qué hace eso, hombre? Bueno, porque fue un error de cálculo. Él pensó que los norteamericanos no iban a arriesgarse una invasión. De hecho, recuerdo como si fuera hoy todas las balandronadas de Noriega anunciando una resistencia sin cuartel, anunciando que iba a encabezar una guerra civil contra los norteamericanos. No, hombre, todo aquello se evaporó y en pocas horas de invasión se cayó el gobierno. La decisión de invadir a Panamá fue sorpresiva. Recuerdo que el periódico latinoamericano que dio la primicia fue un periódico de Maracaibo, el recordado diario La Columna, que merced a una circunstancia que tenían un muchacho con un amigo en las tropas de élite norteamericanas, olió que estaban avanzando en invasión, y La Columna, rindo homenaje a los amigos periodistas que trabajaron en ese recordado medio, se ganó entonces el Premio Nacional de Periodismo y constituye una referencia latinoamericana. Vuelvo a contarles la historia de la invasión de Panamá. ¿Fue cruenta? Claro que tenía que ser cruenta. Fue bárbara en cuanto a reprimir los focos de resistencia. Pero es que Noriega se desinfló en pocas horas. En pocas horas Noriega estaba refugiado ya en la Nunciatura, que es la Embajada del Vaticano, allá en Ciudad de Panamá. Pero solo entiendo la torpeza de Noriega por un hombre que estuvo siempre subinformado. Como si el gobierno norteamericano de la época lo encabezaban realmente Colin Powell y los halcones del Departamento de Estado. Colin Powell, al fin y al cabo, es un general, un generalísimo de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Iba a pensar Noriega que no iba a proceder a la invasión. Y además, George Bush, tan o más militarista que su hijo y luego heredero político, George Bush, el primero, no le temblaba la mano para meterse en Irán y provenía de la escuela dura del ala republicana. Entonces, allí comienza la tercera vida de Noriega. Es de novela como lo sacaron de la Nunciatura. Para evitar un baño de sangre, le pusieron unas cornetas altisonantes, que imagínense que las cornetas, me han contado gente que estuvo en Panamá, sonaban tan duro que la ropa vibraba. Los 3 días que le tuvieron las cornetas puestas, con música, con amenaza para que se rindiera, la ropa temblaba, se rompían los cristales. Hacían en esa técnica de terror, porque había un problema gravísimo también de relaciones internacionales, cómo invadir, cómo entrar a la Nunciatura, que es un recinto diplomático. No olviden que Aya de la Torre estuvo 5 años en la Embajada de Colombia, allá en Lima, en los años 50, y nadie lo logró sacar. Bueno, pudo ser que Noriega se quedara un tiempo allí, pero con esa estrategia psicológica lo sacaron, se rindió. Y allí comenzó el largo periplo de Manuel Antonio Noriega, ahora como preso, de lo cual hablaremos en breve cuando regresemos con más de Redimensión. Yo la voy a escoger, no se queden en las casas, la fiesta es para amanecer. Que hagan fila las muchachas, que yo las voy a escoger, no se queden en sus casas, la fiesta es para amanecer. Hoy vengo yo a contarles algo que me pasó.
En 1989, que fue el año crucial de la confrontación Noriega-Estados Unidos, yo tenía una vecina que terminó siendo mi amiga. Entonces yo hacía mis pininos en el análisis internacional con un programa de radio. Ella se llamaba Sofía Caricas de la Barbera. La recuerdo con respeto y cariño en la distancia. Y era la cónsul diplomática, no cónsul honoraria, cónsul de carrera aquí en Maracaibo. E hicimos muchos programas y discutíamos. Y lógicamente que yo tenía el discurso pro-norteamericano anti-Noriega. Pero ya en aquella época yo empecé a ver que en la vida nada es negro ni blanco, que todo tiene tonos de gradé. Porque ella, que era una ilustre dama de la sociedad panameña, me explicaba razones que yo empecé a respetar. Han pasado los años y me parece que Noriega sí fue un criminal en el ejercicio del poder. ¿Cómo no iba a serlo un hombre que no tenía formación de estadista ni humanista, que nunca hizo otra cosa que estar metido en un cuartel y que tuvo un montón de cacasenos adulantes que le permitieron ejecutar cualquier tipo de desafueros, crímenes, el secuestro y la muerte de Hugo Espadafora, los apaleamientos en público, las racias, los pogroms, cuando se alzaron algunos miembros de la Guardia Nacional, que así se llama el ejército de su país? Allí tienen en la infografía una cronología de lo que ha sido el viacrucis judicial de Noriega. En el 92 lo condenaron en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. ¿Fue narcotraficante, sí o no? Eso lo dirá la historia. Yo no lo pongo en tela de duda por la magnífica ubicación de Panamá para el narcotráfico. Panamá, en ausencia, en el año 93 lo condenó a 20 años de prisión por la muerte de Hugo Espadafora. En 1999 la justicia francesa lo condenó a 10 años de cárcel por lavado de dinero. En el 2004 Francia pidió su extradición a los norteamericanos. En el 2010 lo extraditaron a Francia. Desde el 2010 al 11 estuvo allá en Francia. Y en noviembre de 2011 aprobaron la extradición, la entrega a Panamá. Ahora parece una caricatura aquel hombre que encarnaba la llamada dignidad nacional panameña, balandrón, que tuvo mucho discurso, habló demasiado, más de la cuenta, y cometió el primer error capital de un gobernante, sobreestimar sus posibilidades. Bien caro ha pagado Noriega la imprevisión, la falta de tino de torear el avispero sin tener manera de resguardarse. Pasa que él no era tampoco un hombre de izquierda, ni siquiera encabezó un nacionalismo auténtico. Él es un producto de la circunstancia, un cachorrito que los norteamericanos tenían allí y a falta de Torrijos que se le había muerto, bueno, lo pusieron allí. Le quedó grande también. Y esto me hace reconciliar con la idea de que la política debe ser para la gente formada para eso. Agarraron a tan oscuro personaje, lo llevaron al premierato nacional y ve el pobrísimo desempeño suyo y las consecuencias, porque aún un porcentaje importante de panameños lo sigue odiando. Y nosotros vamos a seguir investigando, haciéndole seguimiento, valga el pleonasmo, al caso Noriega, entre el conjunto de informaciones, documentales, libros, películas, revistas, anécdotas que a diario seguimos para transmitirles a ustedes en Redimensión esta visión amplia y optimista de la vida. Venga lo que venga, no se rinda. Hasta la próxima vez de este programa. Que hagan fila las muchachas que yo las voy a escoger. No se queden en las casas, la fiesta es para amanecer. Que hagan fila las muchachas que yo las voy a escoger. No se queden en sus casas, la fiesta es para amanecer. Tiene que ser muy alegre al bailar.
bañado y abrumado y rejuvenecido, empujado por la voz de mi amiga María Otilia, quien nos recuerda que la vida es una galaxia inmensa y chiquitica para dos personas que se aman. Llego hoy a ser uno de los programas favoritos en la larga historia de Redimensión, porque hoy me toca hablar de gente quebrada, chocada, fracturada, gravemente enferma, que ha sido capaz de empinarse por encima de sus dificultades y que trabajan y estudian y tiran la carreta de sus problemas, como usted y yo y todos, cada cual la suya. La cuesta de ellos es mucho más empinada, abrupta, de difícil ascenso que la nuestra. ¿Conoce usted un problema peor que la pérdida de la razón? Imaginarse que le hablan cosas que no existen, oír voces falsas, vivir situaciones imaginarias y creerlas. Ese es el problema de la disociación de la realidad dentro de las características más comunes de la psicosis, que es una de las tipos de enfermedades mentales más frecuentes. Cuando usted ve una persona, me puede pronunciarlo, llaman loquito, tiene la psicosis que lo hace vive en un mundo que es el mundo suyo. Pues hoy voy a contar de gente que habiendo sido diagnosticada con esquizofrenia, ha estado técnicamente sanos, ya antes habiendo estado recluidos, fortísima medicación, inhabilitados, que son vida, han sido capaces de volver con esfuerzo suyo y el apoyo y el amor de la familia, de los queridos, a reinsertarse en la vida. Y celebro el reportaje que da el diario El Mundo de Madrid, en el cual hacen una recopilación de casos de psicóticos que, habiendo descendido en la firma, hoy en día están de nuevo dando la vida. El primer caso